En una soleada mañana en la ciudad, el hospital donde trabajaba Ricardo Cruz estaba a pleno rendimiento. En una sala de cirugía esterilizada, Ricardo, con las manos firmes y la mirada concentrada, finalizaba un procedimiento complejo. Sus colegas lo observaban, admirados por su habilidad y precisión. «Otra vida salvada, gracias al Dr. Cruz», comentó una enfermera mientras salían de la sala. Al quitarse el equipo de protección, Ricardo se permitió una breve sonrisa de satisfacción. En esos momentos recordaba por qué había elegido la medicina, salvar vidas era su mayor pasión. Sin embargo, al regresar a su oficina, un espacio lleno de premios y reconocimientos, la soledad lo esperaba, una constante en su vida personal que contrastaba fuertemente con su éxito profesional. Sentado en su silla, mirando por la ventana, sus pensamientos divagaban. Los recuerdos de Mónica, su exesposa, venían a su mente. Ricardo reflexionaba sobre los años que habían pasado juntos, cuestionándose cómo había logrado estar al lado de alguien que parecía nunca compartir realmente sus sueños y valores. La relación, marcada por desencuentros y una creciente distancia emocional, había terminado en un amargo divorcio hace 5 años. Pero no era solo Mónica quien ocupaba sus pensamientos. Amanda, su amor de juventud, aparecía frecuentemente en su memoria. Ricardo lo había dejado todo con Amanda para concentrarse en su carrera, una decisión que en ese momento parecía correcta, pero que ahora, a sus 50 años, cuestionaba profundamente. Y sí, era la pregunta que lo atormentaba, la duda sobre lo que podría haber sido si hubiera elegido de manera diferente. Mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético afuera, Ricardo se sentía inmóvil, atrapado entre su presente lleno de logros profesionales y un pasado emocional incompleto. Sabía que algo tenía que cambiar, pero aún no estaba seguro de qué o cómo. Lo que Ricardo no sabía era que el destino ya estaba en movimiento, preparando un encuentro que cambiaría su vida de maneras que nunca podría imaginar. Así termina el primer capítulo de la novela, estableciendo a Ricardo como una figura de gran habilidad y compasión en el campo de la medicina, pero que enfrenta una batalla interna con su soledad y las elecciones que hizo en el pasado. Este contraste entre su vida profesional y personal establece el escenario para las vueltas emocionales que están por venir. En la tranquilidad de su hogar, después de otro día agotador salvando vidas, Ricardo se sienta cómodamente en su sillón favorito, la luz suave de la lámpara de mesa iluminando las fotografías dispuestas meticulosamente por la sala. Cada imagen es una ventana a un tiempo que ya no volverá, una época de promesas y sueños no realizados. Su mirada se detiene en una foto en particular, un recuerdo de su matrimonio con Mónica, una unión marcada por desacuerdos y una desconexión creciente que culminó en un doloroso divorcio. Ricardo suspira, el peso de la soledad presionando sus hombros mientras su mente se desvía hacia Amanda, la mujer a la que dejó atrás en nombre de una carrera que ahora parecía exigirle más de lo que estaba dispuesto a dar. En medio del silencio de la casa, solo interrumpido por los sonidos amortiguados de la ciudad afuera, Ricardo se permite sumergirse en los recuerdos de la juventud. Recuerda a Amanda con una claridad que lo sorprende, los momentos compartidos, las sonrisas, las conversaciones profundas bajo el cielo estrellado. Ella había sido su gran amor, esa conexión rara que, una vez encontrada, nunca se repite. Pero en aquel entonces, obsesionado por sus metas profesionales, Ricardo creía que el sacrificio valdría la pena. ¿Y sí? La pregunta resuena en su mente, un mantra de arrepentimiento y duda. Ricardo se levanta y se acerca a la ventana, observando la noche afuera. La ciudad está viva, palpitante, pero él se siente desconectado de ese vigor, como si estuviera en una burbuja de introspección y melancolía. ¿Qué podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes? Se cuestiona a sí mismo, buscando respuestas en sus propios ojos cansados reflejados en el cristal. No hay respuestas, solo el eco de un pasado que no puede cambiarse y la creciente sensación de que tal vez, en su búsqueda de éxito y reconocimiento, haya dejado escapar lo que realmente importa en la vida. Con un suspiro resignado, Ricardo se aleja de la ventana, decidido a poner fin a esta sesión nocturna de reflexiones. Mañana sería otro día largo y desafiante, y él necesitaba estar preparado. Pero, en el fondo, sabía que estas noches de recuerdos y lamentos se volverían cada vez más frecuentes, hasta que encontrara una manera de lidiar con los fantasmas del pasado que insistían en visitarlo. En la tranquilidad de su oficina llena de premios y diplomas que atestiguaban sus logros profesionales, Ricardo Cruz contemplaba una decisión que podría reabrir un capítulo que había estado cerrado durante mucho tiempo en su vida. El reflejo en la ventana mostraba a un hombre marcado por el tiempo, cuyos ojos llevaban la profundidad de innumerables historias no contadas.
La decisión de buscar a Amanda, una sombra de su pasado que aún persistía en colorear sus pensamientos más íntimos, se había vuelto inaplazable. Después de investigar meticulosamente, Ricardo decidió contratar a Héctor Paz, un detective privado con reputación de eficacia y discreción. Héctor, un ex policía con olfato para los misterios complejos, tenía ahora la tarea de localizar a Amanda, o al menos descubrir qué le había sucedido después de todos estos años. La reunión entre Ricardo y Héctor tuvo lugar en una tarde calurosa de verano. La oficina de Héctor, un espacio modesto lleno de archivos y fotografías de casos antiguos, era el escenario perfecto para conversaciones que cambiarían vidas. Ricardo explicó el motivo de su búsqueda, no sin cierto malestar al revelar detalles tan personales de su vida. «Entiendo la importancia de esta búsqueda para ti», dijo Héctor, ajustando sus anteojos mientras tomaba meticulosamente cada detalle proporcionado por Ricardo. «Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para traerte algunas respuestas». El apretón de manos selló el trato, y Ricardo salió de la oficina de Héctor sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, estaba la esperanza de finalmente encontrar a Amanda, de obtener respuestas a preguntas que lo habían atormentado durante décadas. Por otro lado, el miedo a lo que esas respuestas podrían revelar. Mientras caminaba de regreso a su coche, Ricardo no pudo evitar preguntarse si estaba listo para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Pero la decisión estaba tomada. Era hora de enfrentar el pasado, con todas sus penas y verdades, con la esperanza de encontrar paz. En una tarde tranquila, con el crepúsculo pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, Ricardo Cruz se encontraba en su espaciosa, pero notablemente vacía, sala de estar, disfrutando de la única compañía que lo hacía olvidar la soledad que impregnaba su vida fuera del hospital, Teddy, su leal perro callejero. Había rescatado a Teddy hace unos 2 años, en un cansador retorno del hospital, cuando un débil ladrido llamó su atención hacia un arbusto al borde del camino. Desde entonces, ese perro se convirtió en más que una mascota, era un compañero, un rayo de alegría en un mundo que, para Ricardo, a menudo parecía gris. Teddy, con su pelaje desaliñado que desafiaba cualquier intento de clasificación racias, ahora estaba acostado a los pies de Ricardo, con la cabeza descansando sobre las patas delanteras mientras sus ojos seguían cada movimiento del dueño. Ricardo, a su vez, dividía su mirada entre el perro y la ventana, contemplando cómo la vida podría ser simple y gratificante con tan poco. «Somos 2 sobrevivientes, ¿verdad, Teddy?», Ricardo murmuró, recibiendo a cambio una mirada comprensiva que solo los perros saben ofrecer. Se levantó, se dirigió a la cocina y regresó con un pequeño plato de sobras cuidadosamente seleccionadas para su amigo. Observando a Teddy disfrutar del trato especial, Ricardo sonrió, una rara expresión de genuino contentamiento que raramente se permitía tener. Eran en estos momentos de simplicidad que Ricardo encontraba un alivio temporal de la carga emocional que llevaba. El trabajo en el hospital era su pasión, sin duda, salvando vidas y marcando la diferencia. Pero en casa, era Teddy quien lo salvaba a él, todos los días, de la trampa de su propia mente, que insistía en recordar las elecciones y los caminos que lo llevaron hasta allí. Mientras caía la noche, Ricardo se permitía este pequeño refugio de paz, gracias a la lealtad inquebrantable de Teddy. En este escenario de quietud y reflexión, el cirujano encontraba fuerzas para enfrentar los desafíos del mañana, recordándose, a través de la simple existencia de su perro, que la vida, a pesar de todo, tenía sus momentos de belleza pura y descomplicada. En esa soleada mañana, Ricardo decidió salir más temprano para disfrutar de su raro día libre. La idea era simple: comprar comida para Teddy y tal vez dar un paseo por el parque. La brisa fresca de la mañana traía un alivio bienvenido del calor que comenzaba a anunciarse, prometiendo un día caluroso. Al acercarse a la tienda de mascotas, un tumulto en un rincón del estacionamiento llamó su atención. Una joven mujer embarazada, visiblemente angustiada, discutía con un taxista. Ricardo, instintivamente, redujo el paso, permitiendo que la curiosidad superara la prisa. La voz de la mujer, aunque temblorosa, rebosaba desesperación mientras intentaba negociar con el taxista, que se mostraba inflexible y elevaba la voz con cada palabra. «Por favor, solo tengo este dinero. Necesito llegar al hospital y aún pasar por la farmacia», decía ella, sujetando firmemente un pequeño bolso contra su vientre. El taxista, por otro lado, expresaba poco interés en ayudar. «No es problema mío. O pagas lo que estoy pidiendo o encuentra otro medio para llegar allí». Observando la escena, Ricardo sintió un pinchazo de empatía por la joven.
sin dudarlo, se acercó al tumulto, su presencia imponente atrayendo la atención de ambos. ¿Puedo ayudar en algo aquí? Su voz firme, pero tranquila, interrumpió la discusión. La joven miró a Ricardo, los ojos llenos de lágrimas, mientras el taxista lo miraba, evaluando si valdría la pena mantener su postura desafiante. Esta señora necesita llegar al hospital. Yo cubriré la diferencia. ¿Cuánto falta? Ricardo dijo, abriendo ya su cartera. Sorprendido y un poco contrariado por haber sido puesto en su lugar frente a un extraño, el taxista murmuró una cantidad. Ricardo entregó el dinero sin dudar, ofreciendo una mirada que no dejaba espacio para más discusiones. Gracias, muchas gracias. No sé cómo agradecer. La joven, ahora aliviada, apenas podía encontrar palabras, su voz entrecortada por la gratitud. No tienes que agradecer. Cuídate tú y a tu bebé, Ricardo dijo con una sonrisa amable, ayudándola a subir al taxi y asegurándose de que el taxista entendiera la importancia de llevarla con seguridad a su destino. Mientras el taxi se alejaba, Ricardo se quedó allí por un momento, reflexionando sobre el encuentro inesperado. Ni siquiera sabía que ese simple acto de bondad establecería una conexión indeleble con su pasado, una que cambiaría su futuro de maneras que nunca podría imaginar. Satisfecho por haber hecho lo correcto, volvió a su objetivo inicial, comprar comida para Teddy, pero con el corazón un poco más ligero. En una tarde calurosa, el celular de Ricardo sonó, rompiendo el silencio de su casa donde él y Teddy disfrutaban de una calma después del almuerzo. En la pantalla, parpadeaba el nombre Héctor Paz, el detective privado que había contratado para encontrar a Amanda. Con el corazón acelerado por la anticipación, Ricardo contestó la llamada, esperando noticias que podrían reabrir un capítulo hace mucho tiempo cerrado de su vida. Héctor aquí. Tengo noticias sobre Amanda, no son buenas, Ricardo. La voz del detective era grave, preparando a Ricardo para el impacto de lo que vendría a continuación. Amanda falleció hace 20 años. Lamento mucho ser yo quien te dé esta noticia. El mundo de Ricardo pareció detenerse. La información fue un golpe devastador, un golpe contra las últimas esperanzas que tenía de volver a encontrar a Amanda, tal vez corregir errores del pasado. Sintió un vacío crecer en su pecho, una mezcla de dolor, arrepentimiento y profunda tristeza. ¿Estás seguro, Héctor? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Ricardo apenas podía articular las palabras, su voz entrecortada por la emoción. La causa de la muerte fue leucemia. Encontré el registro en el cementerio de la ciudad. Si quieres, ¿puedo darte la dirección? Héctor continuó, ofreciendo detalles que Ricardo absorbía sin realmente procesar. Agradeciendo al detective y colgando el teléfono, Ricardo permaneció inmóvil por largos minutos, perdido en un torbellino de emociones. La revelación de que Amanda había partido de este mundo sin que él tuviera la oportunidad de encontrarla nuevamente, de pedir perdón, de explicar sus decisiones, era más de lo que podía soportar. Motivado por un deseo incontrolable de conexión, de algún cierre, Ricardo decidió visitar el cementerio. Era una necesidad visceral de estar cerca, de alguna manera, de la mujer que nunca dejó su corazón, incluso después de 2 décadas. Al llegar al cementerio, Ricardo sintió un apretón en el pecho. Caminó entre las tumbas hasta encontrar la de Amanda. El mármol frío ostentaba su nombre, junto con fechas que marcaban de manera definitiva el breve periodo de su existencia. Parado frente a la tumba, Ricardo sintió las lágrimas correr libremente. Era un momento de duelo, de despedida, pero también de profundo amor y remordimiento. Fue entonces cuando, en medio de su dolor, Ricardo notó algo que no esperaba, una joven mujer parada a pocos metros de distancia, observándolo con una expresión de compasión. Ella parecía familiar, de una manera que Ricardo no podía explicar, conectada a él y a Amanda de forma misteriosa y sorprendente. Este descubrimiento inesperado en el cementerio abrió la puerta a un nuevo capítulo en la vida de Ricardo, uno que nunca podría haber previsto. Fue un momento de revelación devastadora, pero también el inicio de un viaje en busca de redención y nuevas conexiones. El sol estaba en su punto más alto cuando Ricardo llegó al cementerio, sus pasos resonaban en medio de la solemne tranquilidad que solo un lugar de descanso final posee. Aún aturdido por la devastadora noticia de Héctor, Ricardo buscaba la tumba de Amanda, un torbellino de emociones agitándose en su pecho. Cada lápida que pasaba traía consigo la innegable realidad de la pérdida y del tiempo que no vuelve. Al doblar uno de los senderos alineados por árboles,
sus ojos se encontraron con una figura familiar junto a una modestamente adornada lápida. Era Abril, la joven embarazada a quien había ayudado el día anterior. Ricardo sintió como su corazón daba un vuelco, un presentimiento inexplicable le decía que aquel encuentro no era una mera coincidencia. Con pasos vacilantes, se acercó, la presencia de Abril allí, en ese preciso lugar, confundiendo aún más sus sentimientos. Ella estaba de espaldas a él, concentrada en arreglar un ramo de flores blancas sobre la lápida. ¿Abril? Su voz era casi un susurro, pero suficiente para que ella se volteara, sorprendida al ver a Ricardo allí. Señor Cruz. La sorpresa en su rostro rápidamente dio paso a una tristeza resignada. ¿Vino a visitar a alguien?, preguntó, secando rápidamente una lágrima que se le escapó. Ricardo asintió, incapaz de articular palabras por un momento. Sí, yo vine a ver a Amanda. Acabo de enterarme sobre ella. Abril lo observó con una comprensión profunda en los ojos, entonces, con un movimiento casi imperceptible, indicó la lápida frente a ellos. Mi mamá, dijo simplemente, la voz cargada de una mezcla de dolor y orgullo. El shock de esta revelación golpeó a Ricardo como una ola. «¿Tu mamá?», repitió, tardando en procesar la información. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su mente, cada una trayendo consigo un peso mayor de realidad. Sí, confirmó Abril, sus ojos encontrando los suyos. Murió de leucemia, hace 20 años. Yo era muy joven. Fui criada por parientes lejanos después de eso. Ricardo sintió un apretón en el corazón al darse cuenta de la magnitud de lo que Abril había enfrentado, una niña perdiendo a su madre tan joven, y ahora, embarazada y sola, enfrentando desafíos que ninguna persona debería enfrentar sola. Amanda, nunca me lo dijo, murmuró Ricardo, más para sí mismo, los recuerdos de Amanda, vibrante, llena de vida, chocando dolorosamente contra la realidad de su muerte prematura. Ella era una persona increíble, dijo Abril suavemente, mirando la lápida. Siempre puso a los demás primero. Hasta el final. Ricardo y Abril compartieron un momento de silencio, ambos perdidos en sus pensamientos y en el dolor compartido de una pérdida inconmensurable. Ricardo, impulsado por un impulso de compasión y un repentino deseo de cuidar, extendió la mano, tocando ligeramente el hombro de Abril. Lo siento mucho, por todo. Si hay algo que pueda hacer, por favor, dímelo. Abril lo miró, una chispa de esperanza brillando en sus ojos por primera vez. Gracias, señor Cruz. Significa mucho para mí. En ese cementerio, bajo la mirada silenciosa de las almas que descansaban allí, Ricardo sintió un vínculo inesperado formándose entre él y Abril, un lazo forjado por el recuerdo de Amanda y por el destino caprichoso que los había reunido de nuevo. En ese instante, Ricardo supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Después de la revelación en el cementerio, Ricardo y Abril decidieron buscar un lugar más tranquilo para platicar, un café cercano que prometía cierta privacidad. Sentados frente a frente, con 2 tazas de café desprendiendo el reconfortante aroma que solo una bebida caliente puede ofrecer, el ambiente estaba listo para el intercambio de historias que unirían sus destinos de manera aún más profunda. Abril empezó a compartir su vida con Ricardo, sus palabras cargadas de una mezcla de resignación y fortaleza. Ella habló de su infancia en un orfanato, un lugar que, aunque le brindó refugio y educación, nunca pudo llenar el vacío dejado por la ausencia de una familia. Siempre supe que mi madre había muerto, pero nunca supe cómo o por qué. Las monjas evitaban el tema, dijo ella, mirando hacia un punto lejano. También habló sobre los desafíos de crecer sin conocer a su padre, o siquiera si él sabía de su existencia. Abril mencionó cómo se esforzó por construir una vida para sí misma, trabajando desde joven para pagar sus estudios y, eventualmente, encontrar trabajo como mesera en un café local. Era un trabajo duro, pero me sentía feliz de ser independiente, de estar construyendo algo mío, explicó, con un destello de orgullo en sus ojos. Luego, su voz bajó al hablar sobre el hombre que prometió amarla y cómo la abandonó tan pronto como descubrió que estaba embarazada. Pensé que teníamos algo especial, que él sería diferente, que seríamos una familia. Pero estaba equivocada, confesó, la tristeza coloreando sus palabras. Abril habló sobre la soledad y el miedo que la acompañaban ahora, temiendo que su hijo tuviera que enfrentar el mundo de la misma manera solitaria que ella. No quiero que mi hijo crezca sintiendo la misma falta que yo sentí. Quiero darle el mundo, pero a veces, simplemente me siento tan perdida, dijo,
con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Ricardo escuchó atentamente, cada palabra de Abril lo tocaba profundamente, haciéndolo reflexionar sobre las ironías del destino. Vio en ella una resiliencia que lo impresionó, pero también una vulnerabilidad que lo conmovió. La historia de Abril resonaba dolorosamente con el pasado de Amanda, una repetición de soledad y lucha que parecía una maldición familiar que Ricardo ahora sentía la necesidad de romper. No estás sola, Abril. Estaré aquí para ti y para tu hijo, dijo finalmente Ricardo, su decisión firme. Afrontaremos esto juntos. Sus palabras no solo eran una oferta de ayuda, sino un compromiso, una promesa de que haría todo lo posible para cambiar el rumbo de la historia de esta familia, comenzando con Abril y su bebé. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la conversación entre Ricardo y Abril en el café dejaba un silencio reflexivo entre ellos. Las revelaciones de Abril, junto con los recuerdos que Ricardo guardaba de Amanda, comenzaban a tejer una red de sospechas y conexiones que ya no podía ignorar. Caminando de regreso a casa, con la luz de la luna iluminando su camino, Ricardo se sumergió en un mar de pensamientos, cada vez más convencido de una posibilidad que hasta entonces parecía distante. La línea temporal de su relación con Amanda, los detalles de su separación y ahora la existencia de Abril, todo comenzaba a encajar de una manera que desafiaba la coincidencia. Ricardo recordaba claramente cuando se despidió de Amanda, el dolor que sintió al tomar la decisión más difícil de su vida, priorizando su carrera sobre el amor que sentía por ella. Y ahora, 20 años después, Abril aparecía como un eslabón perdido, un puente hacia el pasado que había intentado dejar atrás. De regreso en su departamento, Ricardo buscó en viejas cajas cartas, fotografías, cualquier cosa que Amanda hubiera dejado atrás y que pudiera ofrecer una pista, una indicación de su embarazo. Pero no encontró nada, la separación había sido tan abrupta, tan definitiva, que pocos vestigios materiales de su amor habían sobrevivido. Aún así, Ricardo no podía sacudirse la creciente sensación de que Abril podría ser su hija. Había algo en ella, tal vez en su mirada, tal vez en su forma de hablar, que lo llevaba de vuelta a Amanda de una manera tan profunda que era imposible ignorarlo. Era como si partes de Amanda, hasta entonces vivas solo en su memoria, resurgieran ante sus ojos, encarnadas en Abril. A pesar de las dudas que nublaban su mente, un sentimiento innegable de conexión comenzaba a surgir en el corazón de Ricardo. Sabía que las respuestas no se encontrarían en viejas cajas o fotografías desteñidas, sino en la valentía de enfrentar la verdad, sea cual sea. Decidido a buscar esas respuestas, Ricardo sabía que el siguiente paso sería una prueba de paternidad. Sin embargo, antes de proponérselo a Abril, quería asegurarse de que ella estuviera dispuesta a descubrir la verdad sobre su origen, sobre quién era su padre. Era una conversación que necesitaba abordarse con delicadeza y respeto, considerando todo el trauma y las pérdidas que Abril ya había enfrentado. Esa noche, Ricardo apenas pudo dormir, agitado por la posibilidad de encontrar finalmente un pedazo de Amanda que pensó haber perdido para siempre. Y más que eso, la posibilidad de no estar solo en el mundo, de tener una familia, algo que, en el fondo, siempre había deseado, aunque nunca lo hubiera admitido para sí mismo. Después de su reveladora conversación con Abril, Ricardo se encontró inmerso en un mar de pensamientos, cada ola trayendo a la superficie recuerdos desde hacía mucho tiempo sumergidos de su tiempo con Amanda. La revelación de las luchas de Abril y la coincidencia de fechas entre el fin de su relación con Amanda y la concepción de Abril desencadenaron una sospecha que crecía en su corazón, ¿y si Abril fuera su hija? A medida que pasaba el día, esta sospecha se convirtió en una casi certeza, alimentada no solo por las coincidencias temporales, sino también por un sentimiento profundo e inexplicable de conexión. Ricardo, que siempre había valorado la lógica y la racionalidad en su profesión, se encontraba navegando en aguas desconocidas de intuición y emoción. Sintiendo una urgencia que no podía explicar, Ricardo invitó a Abril a una nueva cita, esta vez en un lugar que consideraba tranquilo y propicio para conversaciones significativas, un pequeño jardín público al que solía ir cuando necesitaba tranquilidad. Allí, rodeados por la suave belleza de la naturaleza, Ricardo decidió abrir su corazón. Abril, desde que nos encontramos, algo dentro de mí ha empezado a creer que nuestra conexión va más allá de una simple coincidencia, comenzó Ricardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, temiendo la reacción de ella. Abril lo miró, una mezcla de sorpresa y expectativa en su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, con la voz baja. Yo comencé a pensar, a sentir, de hecho, que tal vez tú seas mi hija, reveló Ricardo, cada palabra cargada de emoción. La forma en que nos encontramos, la historia de tu madre, la fecha, todo parece alinearse de una manera que no puedo ignorar.
Abril permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Ricardo, con los ojos vidriosos. Entonces, con voz temblorosa, confesó: siempre quise saber sobre mi padre, pero parte de mí tenía miedo de la verdad. Y ahora, tú, podrías ser. Ricardo se acercó, ofreciendo un abrazo que Abril aceptó, encontrando consuelo en los brazos del otro. No tengo todas las respuestas, Abril. Y tal vez nunca tengamos una confirmación absoluta sin una prueba de ADN, pero en mi corazón, ya siento que eres mi hija. Y eso es suficiente para mí, dijo Ricardo, firme en su decisión. Prometo cuidarte a ti y a tu bebé, ofreciendo todo el amor y apoyo que le faltó a tu madre. Ya no estás sola en este viaje, continuó, las palabras fluyendo libremente, marcando un compromiso inquebrantable. Abril, emocionada, miró a Ricardo, un sentimiento de pertenencia y alivio inundándola. Gracias, Ricardo, papá, dijo, la última palabra saliendo casi como un susurro, pero cargada de significado. En ese tranquilo jardín, un nuevo capítulo comenzó para Ricardo y Abril. Juntos, enfrentarían el futuro, no más como extraños unidos por una coincidencia, sino como padre e hija, conectados por un lazo inquebrantable de amor y aceptación. A medida que pasaban los días, una nueva dinámica comenzaba a tomar forma en la vida de Ricardo y Abril. Era como si cada momento compartido tejiera más fuertemente los lazos entre ellos, creando una tapicería de relaciones familiares que ambos habían, hasta entonces, solo soñado. Ricardo, siempre meticuloso en su rutina diaria, ahora encontraba espacio para nuevas tradiciones. Pequeños desayunos preparados juntos se convirtieron en el comienzo ideal de sus días, momentos en los que las conversaciones fluían libremente, revelando sueños y planes para el futuro. Abril, con su vivacidad y espíritu resiliente, trajo una nueva energía a la casa de Ricardo, que desde hace mucho estaba adormecida bajo capas de rutina y soledad. La preparación para la llegada del bebé se convirtió en un proyecto conjunto, con Ricardo y Abril dedicándose a organizar el cuarto del bebé, eligiendo colores suaves para las paredes y montando cuidadosamente los muebles. Cada pieza colocada era un símbolo de su unión y del amor que ya sentían por el nuevo miembro de la familia. Historias sobre Amanda se volvieron un tema recurrente en sus conversaciones. Ricardo compartía recuerdos de la mujer que amó, mientras Abril absorbía cada palabra, imaginando a la madre que nunca conoció. Estos momentos eran agridulces, teñidos por el dolor de la pérdida, pero también por la alegría de conectarse con ella de manera tan íntima. Ricardo también abrió su corazón sobre sus luchas y arrepentimientos, un gesto que Abril valoraba profundamente. Escuchar sobre las difíciles decisiones que tuvo que tomar y el camino que lo llevó hasta ella fortalecía aún más el vínculo entre ellos, creando una base sólida de confianza y entendimiento mutuo. Juntos, solían visitar el parque, caminando lentamente mientras Abril compartía sus esperanzas y temores sobre la maternidad. Ricardo, por su parte, prometía estar a su lado en cada paso del camino, asegurándole que ella y el bebé tendrían todo el apoyo necesario. Esas caminatas se convirtieron en un ritual preciado, una oportunidad de conectarse no solo con la naturaleza, sino también entre ellos, a un nivel profundamente personal. La relación entre Ricardo y Abril estaba floreciendo, un testimonio del poder de los nuevos comienzos y de la capacidad del amor para sanar y unir. Juntos, estaban aprendiendo qué significaba ser una familia, no solo por lazos de sangre, sino por el compromiso inquebrantable de cuidarse mutuamente. Este capítulo de sus vidas apenas comenzaba, y ambos estaban ansiosos por ver qué deparaba el futuro, conscientes de que, independientemente de los desafíos que enfrentaran, los enfrentarían juntos, como padre e hija. Con el final de la telenovela, la vida de Ricardo Cruz estaba en un momento de profunda reflexión y gratitud. El sol poniente bañaba la sala de estar con una luz dorada, envolviendo a Ricardo y a su ahora ampliada familia en una especie de aura mágica. Abril, sosteniendo en sus brazos al pequeño Miguel, el más reciente miembro de la familia, sonreía con una alegría serena que contagiaba a todos. Teddy, siempre presente, descansaba tranquilo a sus pies, completando la escena de unión familiar. Ricardo, observando a su nieto dormido, se permitía sumergirse en las emociones que ese momento despertaba. El camino hasta allí había estado lleno de desafíos, sorpresas y, sobre todo, aprendizajes. La revelación de Abril como su hija y la llegada de Miguel habían traído un nuevo propósito a su vida, un sentido renovado que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. Pasé tantos años preguntándome, y sí, remordiendo las decisiones del pasado. Pero ahora veo que todo eso, cada paso, cada decisión, me trajo hasta aquí.
Y no cambiaría nada, compartió Ricardo con Abril, con la voz entrecortada por la emoción. Sus palabras fluían desde su corazón como un río que finalmente encontró su camino hacia el mar, trayendo consigo una sensación de paz y aceptación que le había sido ajena durante mucho tiempo. Miraba a Abril y a Miguel, su corazón rebosante de amor y gratitud, reconociendo en cada mirada, en cada gesto, la belleza incomparable del destino que les esperaba, incluso en los días más oscuros. Abril, a su vez, miraba a Ricardo con admiración y gratitud, sus ojos brillando con una mezcla de emociones que apenas podían describirse con palabras. Me has dado algo que siempre soñé, pero nunca me atreví a esperar, una familia. Y no solo eso, me has mostrado que el amor incondicional realmente existe. Miguel y yo somos tan afortunados de tenerte. Sus palabras eran el reflejo puro de un corazón que había sido tocado por la generosidad y la fuerza de alguien que, contra todo pronóstico, eligió amar y acoger sin reservas. Abril sentía, más que nunca, que la vida tenía un significado más profundo, una trama tejida con hilos de compasión, entendimiento y un amor que desafiaba las adversidades. En este momento de vulnerabilidad compartida, el vínculo entre Ricardo y Abril se fortaleció aún más, un testimonio vivo del poder del amor, el perdón y la segunda oportunidad. Ricardo reflexionaba sobre cómo la vida, en su imprevisibilidad, tenía el don de sorprender, de dar vuelta a todo y, aún así, encontrar un camino hacia el corazón. Él se dio cuenta de que cada elección hecha en el pasado no era solo un paso en su viaje, sino el cimiento sobre el cual su felicidad actual fue construida. Esa comprensión iluminaba su rostro con una sonrisa serena, una sonrisa de quien finalmente entendió que las piezas del rompecabezas de la vida encajan de formas misteriosas, llevando a descubrimientos y conexiones que trascienden la comprensión humana. A medida que la conversación fluía, las palabras de Ricardo y Abril se entrelazaban, formando un tejido de confianza y complicidad. Ellos percibían que, juntos, habían construido un refugio contra las tormentas, un hogar donde el amor era la base de todo. El intercambio de experiencias y sentimientos entre ellos era un recordatorio constante de que, al final del día, es el amor el que nos define, el que nos redime y nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. En este intercambio de almas, Ricardo y Abril encontraban no solo la aceptación mutua, sino también la aceptación de sí mismos, un regalo invaluable que los liberaba de las cadenas del pasado y los impulsaba hacia un futuro de posibilidades ilimitadas. La historia de Ricardo, Abril y Miguel no era solo una narrativa sobre encontrarse y reconectarse, sino también una profunda reflexión sobre la capacidad de transformación que reside en el corazón humano. Era una crónica de cómo los desvíos inesperados de la vida pueden llevarnos a destinos más ricos y gratificantes de lo que originalmente se había planeado. Ricardo, quien había pasado años navegando por las sombras de un pasado complicado, descubrió en la presencia de Abril y Miguel una oportunidad de redención, una oportunidad para tejer nuevos comienzos a partir de los hilos desgastados de lo que había sido. Este trío improbable se convirtió en un símbolo vivo del poder de la reinventación y de la eterna esperanza de que nunca es demasiado tarde para abrir las puertas del corazón a la luz del cambio, para acoger el amor en sus múltiples formas y permitirse ser envuelto por su cálida emanación. Mientras la noche extendía su manto oscuro sobre los contornos de la ciudad, creando un escenario de calma e introspección, Ricardo, Abril y Miguel encontraban consuelo en la quietud de su hogar, envueltos en un abrazo colectivo que simbolizaba mucho más que una simple conexión física. Ellos eran la prueba viva de que, al final del día, el amor es el lazo más fuerte, capaz de unir destinos fragmentados en una rica y colorida tela de experiencias compartidas. Para Ricardo, esa noche representaba más que un momento de tranquilidad, era la materialización de un sueño que apenas se había atrevido a soñar. Redescubrirse como padre y abuelo le había proporcionado una sensación de plenitud y propósito que trascendía su propia existencia. Él veía en Abril y Miguel no solo a su familia, sino también el reflejo de su crecimiento personal y la manifestación del amor más genuino y desinteresado. En esa noche, mientras la serenidad abrazaba la casa y los pensamientos de Ricardo vagaban por el vasto océano de la vida, él comprendía profundamente el significado de las segundas oportunidades. Observando a Abril y Miguel en su tranquilo sueño, reflexionaba sobre cómo, contra todas las probabilidades, habían construido un hogar lleno de amor, esperanza y promesas de un futuro brillante. La certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara llenaba su corazón de una alegría serena. Era esa unión, formada en los lazos más puros de amor y dedicación, lo que los volvía invencibles ante las adversidades, unidos por una fuerza inquebrantable que los guiaría a través de los tiempos inciertos que pudieran venir. Con esa convicción, Ricardo se permitía cerrar los ojos, sumergiéndose en un sueño tranquilo,
acunado por la certeza de que el amor, en su esencia más verdadera, era el fundamento sobre el cual la vida realmente vale la pena ser vivida.